por ser la última exposición sea por lo menos decente y que les abra apetito, porque creo que es una hora cercana al almuerzo. La gratitud inmensa al Colegio Notario San Martín, a todos sus miembros, porque definitivamente una vez más queda demostrada la hospitalidad, el cariño que nuestros amigos de la selva siempre dispensan a todos los que venimos a acompañarnos. En segundo lugar, mi gratitud a todos ustedes, porque en realidad, aunque ustedes pudieran no creerlo, no obstante mi dilatadísima trayectoria, yo he aprendido muchísimo. Y he aprendido muchísimo no solamente por la enorme calidad de los expositores, entre los cuales me honra con su presencia mi predecesor en el vicedecanato del Colegio de Abogados, mi querido amigo, el doctor González Loli, sino porque, habiendo asumido la responsabilidad de integrar el Consejo del Notariado hace una sesión recientemente, por delegación de la señora decana, para mí esta experiencia es muy importante, como si la hubiéramos programado. Acabo de asumir el lunes y el sábado y domingo estoy aprendiendo en curso. Gracias por eso. Y finalmente, porque quiero situar el desarrollo de mi temática en un enfoque que me parece que pudiera ser proactivo y contributivo para el análisis conceptual de la problemática del procedimiento sancionador. De manera reiterada, y sobre todo mi directo alumno, el doctor Huachillo, que me ha precedido en el uso de la palabra de manera ilustre, gracias por haberte cultivado de esa manera, hijo de aquel alumno de la Universidad de Lima que tuve la dicha de tener en mis aulas, ver ahora esa realidad. Te comprometo para que me hagas llegar tu reglamento, para que podamos conversar hasta donde se disponga que yo esté en el Consejo del Notariado y de alguna manera aportar con algunas ideas. Hemos traído algunas reflexiones que naturalmente motivan el desarrollo de una serie de apreciaciones en un tiempo mucho más amplio, pero que me parece importante traer a colación porque la problemática del procedimiento sancionador hay que situarla dentro de un contexto de la teoría de la responsabilidad. Y el análisis de la teoría de la responsabilidad, a su vez, hay que enmarcarlo dentro de un concepto moderno, un concepto integral, un concepto exhaustivo, un concepto histórico de lo que debe ser la teoría de la responsabilidad. Secularmente, y así los venimos apreciando nosotros en las diferentes discusiones sobre la problemática de la responsabilidad, esta se asigna hacia una orientación principalmente de carácter negativo. Hablar de responsabilidad supone preceptuar inconductas, ilícitos, transgresiones, faltas, delitos que debieran ser merituados, procesados y eventualmente sancionados, sin reconocer que en la esencia misma del concepto de responsabilidad nosotros tenemos que encontrar otra naturaleza que no sea solamente la punitiva, no solamente sea la que significa una actuación indebida, una mala práctica, sino que en definitiva tenemos que pensar que la responsabilidad es un elemento consustancial a la conducta humana. Y en esa medida nosotros tenemos que tener la capacidad, luego de un proceso de evaluación, vamos brevemente a presentar una metodología para ello, de llegar a la conclusión que ante una evaluación, un proceso de fiscalización, un proceso de control, como ahora se está impulsando, dando énfasis al control previo o preventivo y al control concurrente, para poder concluir que una actuación de carácter general y notarial pudiera también ser merecedora de un reconocimiento, de un incentivo, de una validación, una certificación, como ahora se hace, por ejemplo, en las instituciones modernas, donde se busca, a través, por ejemplo, de las certificaciones ISO, de lograr la acreditación de las personas. ¿O es que nosotros lo que estamos tratando de buscar en las instituciones es la persecución de las personas? La búsqueda de la desincentivación de las personas. El reconocimiento de los méritos, de los logros,
del cumplimiento de las metas, de las buenas prácticas, tiene que ser un propósito y un empeño. Y por eso yo saludo el mensaje que mandó el doctor Roque Díaz cuando en su presentación inicial de este evento dijo que estaban tratando de impulsar una nueva visión de lo que debe ser la Junta de Decanos. Una visión en la cual debíamos recoger la motivación, el incentivo al desarrollo profesional. Y qué mejor con las palabras que hemos recibido de nuestro colega y directo alumno, el doctor Guachillo, en un procedimiento de esta naturaleza. Reconocer que la función no solamente es sancionadora, es una función de capacitación, de orientación, de consejo. En esa medida se propone pues una metodología. Creo que me abandonó acá el señor. El de abajo. Eso. A ver, yo sé hablar, pero no sé mover esas cosas. Y eso que enseño Derecho y las Tecnologías, ¿no? Por si acaso. Pero soy teórico. Mi esposa acá presente y mi hija son las que me ayudan. Por eso les pido que vengan a ayudarme. A ver. Evidentemente, en un corto tiempo y siendo el objetivo que estamos orientándonos el analizar la problemática del procedimiento sancionador para no salirnos del esquema general de esta presentación, sí es importante reconocer, en primer lugar, que la teoría de la responsabilidad responde a un enfoque integral. Un enfoque integral que tiene que ser visto desde todos estos componentes que ahora los vamos a ver de manera desagregada, pero que vale la pena, porque yo estoy dejando ese material que cuando ustedes lo reciban puedan analizarlo, hacer una digresión de cada uno de sus componentes para que de esa manera puedan entender cuáles son sus condiciones y sus elementos constitutivos. Siguiente, por favor. En esa línea de pensamiento, y aquí se ve más claro, nosotros tenemos que reconocer que la teoría de la responsabilidad tiene 6 niveles, 6 escenarios: el político, funcional, el administrativo, el penal, el social y el civil. Y situar estos diferentes modos de acercarnos a la problemática de la responsabilidad siendo conscientes que tenemos esas dimensiones. Porque en esa medida nosotros, cada vez que tengamos que evaluar un caso, vamos a ver un horizonte, una perspectiva que nos va a permitir darnos cuenta de que hay una serie de elementos conexos que se vinculan con cada una de las actuaciones que se puedan realizar. Y reconocer a su vez que, si bien es cierto, y lo podemos conversar, hay varias cositas que tenemos que conversar, José, hay una discusión sobre el carácter del notario, si es o no funcionario público, que yo no me distraería mucho en esa discusión, porque finalmente la reconceptualización de lo que es administración pública y función pública, que ahora ya no es desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, sino desde la perspectiva de su finalidad, de la misión que va a cumplir, entonces ya resulta poco relevante debatir ese tema, porque si finalmente una empresa estatal puede prestar un servicio público del mismo modo que una empresa privada de derecho privado y está sujeta al procedimiento especial trilateral, entonces de pronto en la práctica estamos encontrando otro escenario de discusión que no deja de ser importante cuando tenemos que analizar el tema del origen, pero sí es más importante hacia dónde va la función que va a desarrollar, por ejemplo, el notario. En esta línea de pensamiento, yo reconozco lo que señala el artículo 45 de la Constitución cuando dice: el poder del Estado emana del pueblo y se ejerce el ejercicio del poder por los funcionarios o quienes ejercen función, por la manera como sea establecida, con las responsabilidades y limitaciones que la Constitución y las leyes establecen. Así lo dice expresamente el artículo 45. Y en ese precepto de la Carta Fundamental no se habla de que la responsabilidad sea un concepto negativo. Se habla de un concepto genérico, ad libitum. Y de esa manera no podemos identificarle de manera secuencial que la responsabilidad tiene que tener un nexo con el aspecto negativo. Y ello se proyecta al Estado, las diferentes formas en que el Estado se organiza.
los modernos conceptos de Estado, de gobernanza, la manera como la administración pública se organiza, la división clásica de funcionarios y servidores. Aquí puede haber las diferentes digresiones sobre ello. Y voy entrando un poco al tema concreto. Se establecen deberes, prohibiciones, incompatibilidades, restricciones, limitaciones y conflictos de intereses, que son todas aquellas manifestaciones o exigencias que se plantean en cualquier ordenamiento y que te va orientando hacia la determinación de cuáles son las exigencias que tú tienes que observar. Y para determinar estas exigencias, y ahí tendría que ser muy interesante para conversarlo, José, claramente definir estos preceptos de qué cosa debes hacer y qué cosa no debes hacer, para que quede claro cuáles son las reglas del juego, del funcionamiento de tu actuación. Ahí entrar a una nueva fase en la cual tenemos que clarificar de qué tipo de evaluación estamos hablando, de qué tipo de fiscalización, de qué tipo de control, qué tipo de vigilancia es la que vamos a actuar utilizando, Jorge, nuestro lenguaje en el Colegio de Abogados. Que yo les he dicho a la Junta de Vigilancia, ¿de qué vigilancia estamos hablando? Perdonen, pero el clima aquí me jugó una mala pasada. Pero en fin, y aquí tenemos que identificar tres tipos de evaluación: evaluación individual, evaluación grupal, evaluación institucional, para medir los diferentes niveles de apreciación acerca de las posibilidades de las relaciones en una institución, y además asumir que hay control preventivo, control previo, control simultáneo o concurrente y control posterior. Y en la medida que tengamos claro que esas son las formas en que vamos a hacer la fiscalización, que vamos a hacer la evaluación, vamos a llegar a determinar claramente, de manera exhaustiva y precisa, cómo se debe hacer esta medición del grado de cumplimiento de los deberes, responsabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses, etc. ¿Quiénes deben hacerlo? Y ahí viene la determinación. En las instituciones, fuera de las instituciones, para establecer claramente cómo es ese mecanismo para la fiscalización. Siguiente. Producida la fiscalización con esos tres niveles: individual, grupal e institucional. Nosotros estamos recién en posibilidad de determinar resultados. Y aquí es donde viene la observación que yo hago. El resultado te lleva a dos posibilidades: o acreditas que la persona ha cumplido con lo que le corresponde en sus deberes, o no. Si no, entras al procedimiento sancionador. Pero si sí, insisto, si la mayoría de las personas sí cumplen con sus obligaciones, tienen que tener una respuesta, pues. Y ahí viene todo ese proceso que yo he señalado de la certificación. ¿De acuerdo? Y es recién cuando ya vas al tema de la parte negativa es que tú te puedes situar para la determinación de los dos estamentos o los dos niveles de posibilidad y el procedimiento sancionador, con las faltas, con las sanciones, etc. Ok, esta es la primera parte. Sí. Segunda. Otro tema interesante es reconocer que la ley, que es la que ustedes amablemente me han pedido que yo desarrolle, existen escenarios. Del mismo modo que estamos contextualizando el tema de la responsabilidad, quiero que contextualicemos el procedimiento administrativo, que tiene una enorme importancia en el tema de los principios. Porque a diferencia de lo que sucede habitualmente, de que las normas especiales priman sobre las normas generales, en este caso particular hay una singularidad, y es que los principios generales de la ley del procedimiento administrativo general, tanto los que están en el artículo 4 como los que están en el artículo 243 o 45, creo que está ahora, son prevalentes sobre los principios del procedimiento especial. Y esto porque los principios adquieren una enorme importancia en la doctrina administrativa. Y es aquí donde debemos reconocer
que hay un primer escenario que es el escenario doctrinario, novedoso en la legislación moderna. Antes, los antiguos abogados, cuando nos decían que ausencia de norma expresa o que hubiera un vacío de eficiencia en la ley, debía aplicarse los principios generales del derecho. Entonces le consultábamos a nuestros maestros cuáles eran esos principios y nos decían aquellos que enunciaban los tratadistas, los estudiosos, los juristas. Señores, ahora tenemos una respuesta muy favorable. Señores, los principios generales están en la ley y los encontramos ahí. Y los principios generales de derecho administrativo están en todas estas leyes. Eso es una ventaja. Y más aún, no solamente hay principios, sino también hay fuentes. Las fuentes están en el mismo texto de la norma. En segundo lugar, el acto de procedimiento administrativo, que es la esencia misma del contenido de una ley de procedimiento administrativo moderno, pero ahora con una separación entre el acto y el procedimiento administrativo. Antiguamente el concepto tradicional era que el acto administrativo era el fin del procedimiento. Ahora este concepto es insuficiente, porque el acto administrativo tiene una naturaleza propia, tiene un contenido propio, tiene una definición particular, porque tiene una serie de implicancias, inclusive en la discusión entre acto administrativo y acto de la administración. Correcto. En tercer lugar, tenemos la revisión. La revisión de los actos administrativos es una garantía del Estado de Derecho. Poder permitir que el administrado pueda cuestionar una decisión administrativa es muy importante. Y aquí quiero compartir una vez más, perdóname que te cite cada rato, pero además que te escuché con mucho interés y he aprendido mucho de ti, por cierto, y satisfacción naturalmente. Yo tengo una discrepancia sobre si el quejoso puede o no ser considerado como interesado o parte. Esto es un debate, reconozco. Entiendo las razones, pero hay una tendencia moderna de la búsqueda más bien, y esto se aprecia en el contencioso administrativo, se aprecia inclusive en la propia ley de procedimiento cuando te habla de los terceros, cuando te habla en el capítulo de la participación de los administrados, a que haya una mayor amplitud. Tal vez, y eso podemos conversarlo con el aprecio de siempre, lo que hay que delimitar los niveles de participación, los niveles de acceso. Porque claro, yo te entiendo, y entiendo a los que comparten tu idea, que dar una participación ad libitum puede generar una situación complicada. Pero recordemos, y tú mismo lo dijiste, que si no hay democracia participativa, si no hay participación, sobre todo a quienes en un momento dado fueron los generadores de la inquietud, pudiera suscitarse una situación que el sistema democrático de suyo pudiera no aceptar. Lo que hay que hacer es encontrar formas de participación, estadios, elementos que no supongan naturalmente constreñir derechos fundamentales, pero que sí evidentemente puedan darle acceso al quejoso en ciertos niveles del procedimiento. Por ejemplo, cuando se habla de la denuncia, que es uno de los mecanismos del inicio del procedimiento en la ley, se dice que al que denuncia se le debe notificar de la resolución cuando es denegatoria. Ese es un mecanismo de establecer una taxativa y es una manera de hacerlo partícipe. Hay que estudiarlo porque claro, no es tan sencillo decirlo así. Hay que tratar de evitar que se pueda limitar su derecho de participación, pero también no obstaculizar. Entiendo tu preocupación, para eso cuando recibe el reglamento conversamos. Los procedimientos especiales, aquí hay una pequeña omisión en la delimitación. José lo explicó muy bien, los 3 procedimientos especiales, y hay un detalle muy interesante que él puntualizó y que está referido a la naturaleza del procedimiento sancionado. En estricto,
esta digresión del procedimiento sancionador disciplinario con el procedimiento sancionador per se es interesante. En principio, el procedimiento disciplinario debería ser aplicable solamente al personal que forma parte de la institución, y el procedimiento sancionador, en estricto, aplicable a todo el que interviene en un procedimiento. Lo que pasa es que a veces es difícil diferenciar una cosa de la otra, porque en última instancia son dos procedimientos. Pero creo que el procedimiento sancionador tiene sus propias reglas, una cosa muy importante, y él también de alguna manera lo asomó en su exposición. Se va dando una relación entre las distintas ramas del derecho, y la manera como, y lo vamos a ver luego cuando hagamos los principios del procedimiento sancionador, el derecho penal ha influido de manera considerable en la estructura de los principios y el desarrollo del procedimiento sancionador, habiéndose llegado al extremo, anuncio el tema para luego debatirlo, de aplicar la retroactividad benigna en el procedimiento sancionador. Y no solamente eso, aplicar la retroactividad benigna en los precedentes administrativos, lo cual ya me parece un exceso, porque recordemos lo que dice el artículo 109 de la Constitución, que dice: ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, que fuera más favorable al reo. Salvo en materia penal. Y que yo sepa, el procedimiento sancionador, y José lo dijo, no es proceso penal. Pero bien, leamos a Morón la explicación que él da, y quizá encontremos alguna explicación por aquello de que el derecho ahora se articula, se vincula, ¿cierto? Dos temas finales: la responsabilidad, que ya le adelantamos las ideas principales, y muy pequeño, la presencia cada vez más vigorosa de la tecnología en el procedimiento administrativo. Ya tenemos hasta una denominación en la 1272 cuando se habla del procedimiento administrativo electrónico, que es una realidad. Y entonces ahí hay que discutir, no es materia de análisis hoy día, la vigencia, alcances, implicancias del derecho a las tecnologías, la manera como la transmisión de datos a distancia, el correo electrónico y todas estas modificaciones que se han establecido para determinar una nueva manera de entender las relaciones jurídicas entre las personas, el Estado, los administrados y demás intervinientes. Ahora sí entramos. Con 7 raíces me va a caer bien después, ¿no? No sé. Naturalmente que hablar del procedimiento administrativo sancionador es hablar de consideraciones generales, hablar de principios, metodología y algunas consideraciones finales. En este numeral 245.2 se reproduce aquello que ya adelantábamos hace unos minutos. La importancia, y esto hay que tenerlo muy claro, porque la sucesión de hechos concretos que ustedes viven en su relación cotidiana puede hacerle perder la perspectiva de lo que debe ser los elementos que uno debe invocar para la aplicación de la solución a los problemas. Y parece que ya, que sea de mi alumno, ya te agarró camote yo, pero te estoy citando a cada rato. Pero la formación académica seria, rigurosa, permite pues que uno tenga esas herramientas para poder acudir a ellas para resolver estos problemas. Y estas son algunas de las maneras que uno debe tener para entender este tipo de situaciones que se pueden presentar. Reitero, la norma especial prima sobre la norma general, pero en materia de principios, la norma general prima sobre la norma especial. Porque los principios son valores, son categorías de análisis, son juicios de valor, son intencionalidades de carácter macroinstitucional que hay que tener en cuenta para resolver los problemas.
Entonces, en esa línea de pensamiento, por eso se dice, las disposiciones contenidas en el presente capítulo se aplican con carácter superior de todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluidos los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionada administrativa, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionado. Deben observar necesariamente. No pueden inobservar estos principios, porque son dogmas, reglas ineludibles que deben tenerse en cuenta. Y para ello es necesario escudriñar el sentido mismo de cada uno de estos principios. Vayamos a ellos, Erika. En primer lugar, hablemos del principio de legalidad. Y sobre el principio de legalidad yo quiero brevemente proponerles lo que yo le llamo el enfoque tridimensional de la legalidad. Perdonen que acuda a la pizarra, pero soy viejo maestro, 40 años de docente universitario, no puedo dejar de tener mi viejo amor de la pizarra. En primer lugar, el enfoque juridicista o jurídico. ¿Qué es la esencia misma del principio de legalidad? La relación intrínseca con la norma, con el ordenamiento jurídico, con la Constitución, con las leyes, los decretos, las resoluciones, la pirámide de Kelsen, en fin, toda esa historia. Ese es el componente primigenio, tradicional de la legalidad. Pero resulta que la ley nos propone otros componentes en la legalidad. Yo los invito a que revisen en el artículo 4, el título preliminar, qué dice sobre el principio de legalidad. Y nos sitúa en segundo lugar con lo que se llama, hay que pedirle al hotel que cambie plumones, ¿no? ¿Qué significa el enfoque funcional? La materialización del ejercicio de la actividad de la potestad funcional, cualquiera que está fuera, y su relación no solo con sus competencias, sino con sus metas, con sus actividades, con sus propósitos, con sus fines. La gestión, en definitiva. Y un tercer elemento es el elemento teleológico, que tiene que ver con la finalidad, hacia dónde va la actuación. Y esto, que puede ser simplemente un ejercicio académico, representa un factor muy importante para determinar cuáles son las condiciones para lo que debe ser entendido, por ejemplo, el control de legalidad, que es el que ejerce todo aquel órgano que desempeña una función controladora, una función de fiscalización, una función de evaluación. Y entonces ya no solamente debemos ver si ha habido cumplimiento de la ley, sino tenemos que ver si se han cumplido las metas y si ha alcanzado un fin público, un interés público, un interés general. Y en esa medida estaremos honrando el principio de legalidad. Y entonces a mis amigos los auditores de la Contraloría se les dice, cuando ustedes hagan control, no vayan a mirar si los funcionarios han cumplido la ley solamente, si los resultados han sido idóneos y si los fines que se querían alcanzar han sido apropiados. Y eso, José, tiene que estar en un reglamento, porque eso tiene que hacer la persona que ejerce funcionaría. Hay una finalidad superior, y tú lo has dicho muy bien en la función que ustedes desempeñan. Y en la medida que nos circunscribamos a hacer un análisis restrictivo sobre aspectos solamente de carácter jurídico, vamos a descontextualizar lo que significa la función que se desempeña. En el caso particular del procedimiento sancionador, la legalidad tiene que ver con el origen legislativo de la investidura de la función sancionadora. Nadie puede sancionar si no tiene autorización expresa de la ley. Recuerdo una anécdota, alguna vez se me consultó en el INEI que ellos tenían una facultad sancionadora por decreto y tuvieron un problema legal muy serio y hubo que correr para cambiar la ley orgánica porque no tenían la potestad sancionadora. Esto es muy importante. Y ahí, José,
tener cuidado con la 1232, porque hay que ver en qué medida está clarísimo ese tema y ver en la tipicidad, que lo vamos a ver ahorita, qué tan claro está ese asunto y si hay que proponer algunas iniciativas. Ustedes tienen iniciativa legislativa en colegio notario, así que se puede generar algún cambio, si que fuera necesario. Yo recién lo confesé al comienzo, vine a aprender de ustedes para no meter la pata en el Consejo de Notario. Ahí está. Rápido se movió. Bien. Segundo, debido procedimiento. El debido procedimiento en la ley de procedimiento administrativo general, en la parte general del artículo 4, se han hecho algunas precisiones que me parecen muy interesantes. Creo que el desarrollo de esas tres fases que tiene el principio del debido procedimiento, que estaban desde sus orígenes en la 27.444, y yo les pido por favor que cuando digan la ley se detengan en decirlo, si les parece, como yo lo digo, 27.444, porque hay mucha gente que dice la 27.44, y la 27.44 es la 2.744, es una ley de hace 100 años, ¿cierto? Bien. ¿Y cuáles son las garantías del debido procedimiento? Y esto tiene que quedar muy claro, porque estas son las reglas que deben observarse para asegurar que la persona efectivamente pueda discurrir en el procedimiento sin ningún contratiempo y que pueda en un momento determinado establecerse si que ha habido algún vicio de nulidad que pueda inobservar el cumplimiento de la ley o atentar legítimos derechos e intereses de los administrados. Sobre esto hay mucho que decir. Soy el último expositor y no quiero ser abusivo, pero definitivamente observo con aprecio la manera como el desarrollo de todos estos elementos de cada una de las fases del procedimiento administrativo ha sido puntualizado en la parte general de la ley. Y una cosa... Esto no es nada. De repente lo pueden apagar, ¿no? El aire. Voy a poner acá mejor. Acá hay un concepto que me parece interesante y que es muy debatible. ¿Debe o no debe dividirse la fase instructora de la fase sancionada? Hay dos corrientes. Una por la cual, que es la que se ha pronunciado la ley, debe haber una separación, habida cuenta de que, habiendo una fase instructora diferenciada de la sancionadora, se estaría de alguna manera garantizando la objetividad de los instructores y quizá más aún de los sancionadores. Pero eso tiene un riesgo. Quienes hemos hecho investigación, en alguna medida, las actividades que nos ha tocado desempeñar, hemos constatado que si no tenemos la posibilidad a la hora de decidir de tener conocimiento in vivito, o sea, presencial, de lo que ha sido el proceso investigatorio, tenemos serias dificultades con la información fría que supone una documentación, poder discernir acerca de algunos aspectos de carácter subjetivo que se dan en esa fase investigatoria, reacciones, actitudes, que son juicios de valor que tiene la persona que investiga y que se forma como idea al momento de resolver. Es muy delicado. Esto surge, sin embargo, en un momento dado, como una opción, no necesariamente compulsiva. No tenía que haber siempre esta división. No sé cómo lo están pensando ustedes o cómo es. Se van a dar. Ahí creo un error porque debió dejarse un poco de libertad para determinar en qué caso procede o no, previa revisión y con el voto mayoritario, no sé. Habría que ver un procedimiento porque no es tan clara la diferencia y no siempre el que sanciona tiene todos los elementos con la sola mirada de la documentación, salvo que quiera hacer algunas diligencias propias.
Esa sería una alternativa. Pero en fin, llamo la atención de esta preocupación, porque si se hace una separación tan marcada, puede haber definitivamente un problema de apreciación por parte del ente sancionador. Siguiente, por favor. El tercer principio es el principio de razonabilidad. Sobre esto se ha hablado muchísimo. Yo precisamente estaba revisando algunos materiales. Hay un libro brillante del doctor Marcial Rubio sobre el Estado y en las sentencias del Tribunal Constitucional. Es un libro brillante, que ya tiene algunos años, pero estuve buscando si había alguna edición actualizada. Lamentablemente Marcial no lo ha sacado, un jurista de la categoría de él. Seguramente, como está rector de la Católica, ya no tiene esa posibilidad de hacerlo. Se le extraña en sus publicaciones, aunque sigue produciendo porque sigue sacando obras. Pero esta es una obra bien interesante porque él sistematiza en base a temas relacionados con el Estado las sentencias del Tribunal Constitucional emitidas hasta ese momento y extrapola partes pertinentes de esas sentencias y las organiza y las comenta. Es un libro de fácil acceso del Fondo Editorial de la Católica. Búsquenlo, ténganlo como libro de lectura. Yo lo he traído acá, seguir muy lejos a Tarapoto, y justo estaba revisando. Y en la razonabilidad hay un tema interesante, que es el tema para determinar la proporcionalidad o el equilibrio entre los medios y fines, entre los hechos producidos y la adopción de las determinaciones que se van a establecer, que es un poco el leitmotiv de muchas de las cosas que en este curso se ha planteado. Hay que tener criterios. Y uno de los criterios es el criterio de los derechos fundamentales. Y en ese sentido Marcial Rubio lo dice con absoluta claridad, sin menoscabo del análisis específico que nosotros podamos hacer en la dilucidación de los distintos asuntos que convergen en el problema. Tenemos que tener un referente ineludible, que son los derechos fundamentales, que aparecen no solamente en el artículo 2 de la Constitución, sino en los siguientes. Porque algunos inadvertidos creen que los derechos fundamentales solamente están en el artículo 2. Y esa medida tenemos que tener claro. Y la razonabilidad, además, no tiene que ver solamente con la proporcionalidad, sino tiene que ver con otro elemento, que el énfasis de la norma restrictiva tiene que ser de tal naturaleza que haga que la persona prefiera aplicar la norma que eludirla. Y el ejemplo que yo pongo a mis alumnos en Lima es lo que pasa cuando estamos manejando en la avenida La Marina y de pronto nos damos cuenta que estamos pasando de San Miguel al Callao y ¡fum!, bajamos la velocidad. O cuando nos subimos al carro y la correa. O cuando estamos con el celular y... O sea, la cultura, y ahí viene un poco la prédica de José, que me parece interesante, pero creo que hay que armonizarlo un poco con el tema de la democracia y la autonomía, no entenderla cuando hay cierta participación como una intrusión, sino más bien un juego de relaciones donde cada quien tiene su espacio, y ahí también podemos conversar un poquito más. O sea, creo que la razonabilidad apunta justamente a la búsqueda de la autoconstrucción de ciertas decisiones propias, pero también la necesidad de que hayan herramientas que generen esa cultura de la persuasión de que eso hay que hacerlo, el deber ser. Y en esa medida la razonabilidad funcionará, porque la proporcionalidad es un elemento derivado de la autoconducta, de la capacidad que tiene cada quien de determinar qué debe hacer y qué no debe hacer. ¿De acuerdo? Aquí viene toda la lista, pues, de todos los aspectos que deben medirse para la gradación de la razonabilidad. Este es un gran aporte de la ley. Hay que darle esos elementos a aquellos que van a revisar en el Tribunal de Honor y luego en el Consejo, para establecer de qué manera vamos a determinar esta sanción. Hace poco se nos ha presentado en el Consejo un caso
de una persona que fue identificada su falta con la ley anterior. Y resulta que con la ley 49 se mantienen los supuestos de la 26.062, 26.002. ¿Y qué sostenía este señor? Porque vaya cosas que no aprendemos cada día, ¿no? La gente cómo se le ocurren cosas. Que como se han mantenido los supuestos de la 26.002, habría una suerte de continuación de infracciones. No obstante que la norma ya había sido derogada. Y pretende sostener de que la falta subsiste y que no habría prescrito. Por lo menos me quedé pensando, ¿no? El asunto todavía no se resuelve, pero me parece lo más ocurrente, por lo menos. Siguiente, por favor. Una cosa final solamente en lo que respecta al daño. Hay un problema de tipificación del daño. Indudablemente en el campo de ustedes la teoría del daño está bien trabajada, seguramente. Y si no lo fuera, habría que hacerlo porque hay un nivel de especificidad. Pero en el caso administrativo, por ejemplo, que es donde yo enseño en mis clases en Derecho Administrativo, permítame una pequeña digresión. Acá hay una explicación mecánica de lo que es el concepto de daño en materia civil, la teoría de la responsabilidad extracontractual, contractual, precontractual y todas las teorías sobre la responsabilidad al campo administrativo. Cuando en estricto las características de la función pública son completamente distintas, como si pretendiéramos aplicar en el caso de la función notarial que tiene sus propias especificidades aquellos aspectos que son inherentes a otra actividad. Eso no puede ser. Entonces lo que hay que hacer es construir una teoría del daño que sea propia, porque tiene una serie de implicancias y supone bienes jurídicos protegidos con otras características y condiciones, y hay que trabajar mucho ese asunto del daño. No sé cómo lo han hecho, pero porque esto es la esencia misma del perjuicio que en un momento se puede determinar y eventualmente alguna reparación o indemnización que se va a hacer. Y todos estos componentes son necesarios para establecer también el concepto de la proporcionalidad. ¿De acuerdo? Siguiente. Con el tema de la tipicidad, el aporte que hace la 1232 me parece valioso, como lo hace también una norma reglamentaria del Sistema Nacional de Control. Llegar a la determinación de este tipo de faltas con especificidad de cuáles son, tiene sin embargo un riesgo, el riesgo de la omisión, considerando que la tipicidad en materia penal es clave. Entonces, si una inconducta no está debidamente calificada por la ley como tal, no la vamos a sancionar. Acuérdense que la analogía no existe en el derecho penal, y menos aún tampoco pues, en el procedimiento sancionado. Y aquí vienen pues los problemas de siempre. Cuando no encuentras exactamente en el enunciado de la norma la tipificación de la presunta falta. Porque hay mil cosas que se pueden presentar. Y como tienes esa taxativa de la no aplicación analógica, entonces te ves constreñido. ¿Cuál es la solución? Primero, encarar el problema. Yo creo que en ese sentido ustedes han dado un gran paso adelante. La 272 me parece vital. Pero tiene que haber una revisión permanente. Y ahí tiene que ser la función de ustedes, de proposición de normas. Aunque parezca demasiado insistente, pero el problema de la tipificación es clave. Y es más, recuerden ustedes, recuérdenlo. Y ahí hay que pensar, vamos, yo me ofrezco, entonces esté ligado con ustedes, yo estoy feliz porque yo disfruto estos temas. Que en la medida que la ley de procedimiento administrativo te permite, y la ley de Poder Ejecutivo y una serie de normas, que por leyes o por normas, perdón, de inferior jerarquía, se pueden establecer disposiciones también de carácter sancionador, siempre y cuando la ley lo permita. No sé si la OCDT lo permite, que se dicten por normas de menor jerarquía algunas sanciones o faltas por decreto supremo. Mejor. Entonces tenemos una salida, pues. Y entonces vamos regulando
en base a un consenso que se estaba estableciendo a través de la Junta de Notarios, ¿no? De qué manera existen estas nuevas inconductas y de ese modo poder ir desarrollando este nuevo modelo sancionado. ¿De acuerdo? En quinto lugar, ya algo adelantábamos, el principio de irretroactividad. Aquí sí hay un problema conceptual muy serio. Y a pesar de los esfuerzos de mi amigo y exalumno Juan Carlos Morón, de poder tratar de justificar de que ahora el moderno procedimiento sancionador tiene una enorme influencia en el proceso penal y qué sé yo, creo que requiere una reforma constitucional. Me parece que la norma constitucional es limitativa. Efectivamente, el derecho ha evolucionado y tiene que estar a la altura de las circunstancias, pero si nos ponemos a discutir los videos mamani, nunca vamos a hacer reformas constitucionales. Entonces, en esa medida, el problema pues es la retroactividad benigna en materia administrativa. Y sobre todo, como dije, cuando el artículo 6º del título preliminar de la ley que desarrolla los precedentes administrativos habla de que haya también la posibilidad de la retroactividad benigna en materia de precedentes. Como ustedes saben, son resoluciones administrativas que no tienen fuerza de ley, naturalmente, ¿no? El concurso de infracciones es un tema que en materia penal está más avanzado que en materia administrativa. Porque la moderna doctrina del derecho penal peruano ahora propone la posibilidad de un tratamiento mixto, porque ya se ha superado la vieja tesis de que se tiene que aplicar la sanción por el delito mayor. El criterio administrativo creo que es conservador, merece un cambio y creo que debe darse un paso adelante, porque si no hay faltas que pueden quedar sin sanción y en esa medida vamos a tener problemas serios. Creo que el concurso de infracciones que nos lleva pues, a la teoría del concurso ideal de delitos, etcétera, tiene que llevarnos a que haya un tratamiento correlativo entre el ilícito producido y la sanción aplicada. Y en ese sentido la doctrina anglosajona es mucho más sabia, desde mi modesto parecer. Podemos llegar a extremos de decir pues 400 años de pena privativa de la libertad, que nunca lo va a cumplir, sí, pues, pero hay correlación y sancionaste. Y no pasa lo que sucede en nuestros tribunales, que hay algunos delincuentes que se presentan y no les interesa o no hablan. La ira que da verlo a Montesinos cuando se presenta a veces y no le da la gana. ¿De acuerdo? Luego tenemos la continuación de infracciones. Es un poco lo que hablábamos hace un momento. La ley ha establecido una sabia decisión con respecto a este problema. Para evitar que se esté hablando de una duplicidad en la aplicación de las sanciones, lo que está haciendo la ley es estableciendo un criterio de darle una suerte de intermedio al infractor, para que éste pueda, si así fuera posible, reflexionar y suspender su acción infractora, de tal manera que con ese interregno se pueda permitir entender que esa infracción, al estar en buena cuenta vigente, puede ser objeto de una nueva sanción. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, la relación entre la responsabilidad y la conducta. Esto es una cosa muy sencilla. El principio de presunción de licitud, que se basa en el famoso principio de la presunción de inocencia, que tiene que ver pues básicamente con la necesidad de que tenemos que asumir que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, salvo Paolo Guerrero. Que la lógica absurda que no hemos entendido hasta ahora es al revés. Son culpables hasta que demuestren lo contrario. Parece que es difícil demostrarlo, ¿no? En todo caso, esto es una garantía y creo que esta liberalidad que se tiene en esos procedimientos constriñen pues, y van en contra de todos los valores y principios en el mundo jurídico. Pero
poderoso caballero don dinero pueden establecer lo que quieren, pues ahí en la FIFA y sus atláteres, ¿no? Sin embargo, la presunción de licitud trae un problema. El problema es que no siempre se mantiene la firmeza en las autoridades de poder exigir que se respete esa presunción de licitud. Los famosos indicios razonables y toda esta parafernalia de conceptos que se han inventado, más la presión mediática, comienza a crear las condiciones que exigen férrea postura de las autoridades que van a tener que evaluar y decidir. Y hay que saber manejar pues los temas. Si nos metemos a un tribunal o no, si nos metemos a una instancia de apelación, tenemos que tener la suficiente solvencia profesional y moral para resistir los embates, porque van a llegar. Y que no nos tiemble la mano, pues. Pero no solamente es un problema de valentía, es un problema de capacidad, de idoneidad. ¿De acuerdo? Saber decir no. Saber decir la verdad. Mucha gente no sabe decir la verdad. Prefiere engañar. Y hay que aprender a saber decir la verdad, pues. ¿De acuerdo? El principio de non bis in idem que yo le preguntaba a mis amigos que estuvieron en la comisión y no tuvieron un poco de imaginación para poner un principio en nuestro castellano, porque y ahora ya nuestro querido José nos ha traído el otro principio. Y Dios mío, si tenemos palabras clarísimas para decir lo mismo, si hay identidad de hecho, sujeto y fundamento, no se puede aplicar doble sanción. Y sin embargo aquí se contrapone otra teoría, la teoría de la autonomía de responsabilidades, que está en la misma ley. Y entonces este famoso enunciado que resulta tan interesante y tan atractivo porque es en otro idioma, mucha gente que le gusta hablar en otro idioma, nos termina creando un problema, porque si la ley de manera reiterada te dice que si existen responsabilidades en el orden administrativo, funcional, civil y penal, se deben calificar cada uno de ellos en sus propios ámbitos y tomar las decisiones porque tienen sus propias particularidades. Y un ejemplo que yo pongo siempre es lo que sucede en el campo laboral. Cuando hay una presunción de falta grave, el empleador está obligado, de acuerdo a la 728, a enviarle una carta de imputación de cargos. El trabajador tiene que presentar un descargo en un plazo no mayor de 6 días. Y con ello, basado en el principio de inmediatez, tiene que resolver el empleador. Aquí no hay pues diletancias. Si el trabajador no contesta, o el empleador no aplica la inmediatez, inmediatamente se le aplica la ley y se acabó. No procede el despido. La identidad de hecho, sujeto y fundamento y todos esos criterios que puede haber en un momento determinado, o la implicancia que pudiera haber en el ámbito penal, civil, tendrá que ser determinado en las instancias respectivas. Sin embargo, este es un tema delicado, porque hay muchas personas que tratan de encontrarle connotaciones, por ejemplo, de orden penal a una actividad, a una inconducta. Ministerio Público. Y se acabó. Oiga, pero aquí ha habido pues una situación funcional, clarísima. Y por eso es importante, volvemos al tema, determinar cuáles son estos deberes, responsabilidades, obligaciones, incompatibilidades, conflicto de intereses, restricciones, limitaciones, para conocer qué debemos y qué no debemos hacer. Y eso tiene que estar en un reglamento claramente establecido, para luego establecer qué no hiciste y qué hiciste, para establecer también qué corresponde imputar. Porque si no sabes qué o no vas a hacer, ¿cómo lo vas a calificar? Ese es un gravísimo error en la legislación nacional. En todas las normas administrativas y muchas instituciones hay una carencia de claridad en los deberes y obligaciones de las personas. Y si esa es la matriz sobre la cual tú partes, muchas veces tienes problemas. Y si a ello le agregas que las faltas que se determinen
en muchos casos son de carácter genérico, donde por ejemplo en la 276 y luego en la propia ley Servir se habla del incumplimiento de la presente ley y su reglamento. Eso no es nada, es que imaginemos que dijera eso Jorge en el Código Penal, sería absurdo. Nadie podría aceptar que pudiera eso ser un delito y menos a un reglamento sancionador. Bien, entre que soy el último, que estoy con la garganta así y que ya me ganó la hora, lo que he querido traer a ustedes son algunas reflexiones. No pretendo ser tan pretencioso que sean conclusivas, ni muchísimo menos con todo lo que he escuchado de ustedes, que he tenido el privilegio de escuchar a casi todos. Tenemos que saludar este esfuerzo de la Junta de Decanos, presidida por el doctor Roque Díaz, mi directo amigo, de que haga de estas reuniones descentralizadas, que yo pondero mucho, también una oportunidad para reflexión, de discusión, porque eso es hacer función notarial que también. Y en esa medida, mi modesto aporte es que le introduzcamos al análisis de estos procesos una serie de elementos de carácter doctrinario, de carácter conceptual, de carácter metodológico, que les pueda permitir a ustedes situar cada caso, aunque parezca una exageración, en un contexto, en una realidad, en una serie de dinámicas de interacción, y comprender que la teoría de la responsabilidad tiene un desarrollo mucho más amplio de lo que puede pensarse tradicionalmente. Que la función de fiscalización, de apreciación, tiene que partir de una clara definición de lo que son los deberes, las obligaciones, las incompatibilidades, los conflictos de intereses, las restricciones, las limitaciones. Que tiene que haber una metodología de evaluación integral, que no solamente mida conductas individuales, sino también las relaciones que se puedan dar en un contexto. Criterios para la aplicación de la revisión de los expedientes. El estudio exhaustivo de los principios. El reconocimiento de que estos principios generales de la ley de procedimientos son prioritarios. Profundizarlos, analizarlos, revisar legislación. Y una cosa muy importante, el nuevo enfoque de la constitucionalización del derecho. No es casualidad que en las sentencias del Tribunal Constitucional, en las sentencias del Poder Judicial, dictámenes fiscales, resoluciones administrativas, etc., hay un clarísimo énfasis de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Esto nos lleva a una nueva dimensión del derecho. Y ustedes, en su mayoría operadores del derecho, tienen esa obligación. El derecho tiene que ser una práctica social. El derecho tiene que cumplir finalidades públicas. Y yo, en esa medida, creo que podemos aportar mejor a aquello que todos ustedes han coincidido respecto a lo que debe ser esa función notarial. Yo les agradezco mucho esta participación.